Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Nueva ley promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo del 2015. Promulgada por el director Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Dicha ley cuenta con 5 capítulos, cada una con 4 artículos a excepción del capítulo tercero que cuenta con 5 artículos, dando un total de 21 artículos, complementándola con 2 capítulos transitorios. El Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y de la competitividad de la economía nacional y se adiciona un artículo 21 a la Ley de Planeación. Esta ley fortalece el marco legal e institucional para que el Estado establezca una política nacional de fomento económico con 3 características fundamentales. En primer término, una política con permanencia y visión de largo plazo, al establecer la obligación de que el Gobierno de la República, tanto el actual como los gobiernos futuros, cuenten con un programa de que a manera explícita incorpore acciones para apuntalar la productividad y la competitividad. Asimismo, aunada una modificación también aprobada a la Ley de Planeación, la Política Nacional de Fomento Económico deberá considerar un horizonte de planeación de hasta 20 años, removiendo con ello el sexenio sexenal que históricamente ha limitado la conducción de la política económica. Según el artículo 25 constitucional, el Estado tiene la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución de ingresos y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución. En el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Esta ley ayuda a ver los avances que representan las reformas estructurales. Se busca el crecimiento que durante décadas ha permanecido estancado y se pretende el fortalecimiento de las políticas macroeconómicas, financieras, para buscar una estabilidad y crecimiento económico. Como segunda característica, la Ley de Productividad y Competitividad reconoce que el diálogo activo entre los distintos actores sociales es fundamental para identificar oportunidades, construir consensos y diseñar políticas públicas para el desarrollo productivo. Con tal fin, la ley fortalece al Comité Nacional de Productividad, órgano consultivo del Ejecutivo Federal, creado en mayo del 2013, donde concurren los sectores laboral, empresarial y académico. Ahora, el presidente de la República fungirá como presidente honorario del comité, mismo que gozará de nuevas atribuciones y cuyas recomendaciones tendrán un mayor peso e incluso carácter vinculatorio. Más aún, aquellas recomendaciones vinculantes o que hayan sido aceptadas contarán con convenios de seguimiento y matrices de compromisos con acciones e indicadores concretos de desempeño. Tercera, para garantizar la eficacia y rendición de cuentas en esta materia se establece que el Gobierno federal deberá cuidar que los programas presupuestarios y proyectos de inversión estén en línea con los objetivos que establece la ley, por lo cual se revisará continuamente la operación, consistencia y efectividad de los mismos. Asimismo, se deberán evitar informes semestrales al Congreso de la Unión sobre los avances y resultados de la Política Nacional de Fomento Económico. La nueva ley fortalece los cimientos de la política de fomento económico y pone en el centro la necesidad de elevar la productividad y competitividad como base del crecimiento de la economía.
Con base en ello, el Ejecutivo Federal, apoyado por los trabajadores, los empresarios, el sector académico y por la sociedad en su conjunto, redoblará los esfuerzos para que dicho crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. El contexto que maneja esta ley es para aquellas personas, grupos, consorcios o países que inviertan en los diferentes sectores como energía, telecomunicaciones, minería, tecnología verde, entre otros. Uno de los ejemplos más claros ha sido la liberación comercial y la participación destacada de nuestro país en los mercados globales. Las reformas a los sectores energéticos, de telecomunicaciones, financieras y a la competencia económica que se suman a todas estas políticas de carácter transversal que indiciarán a una mayor competitividad de la economía con su conjunto. De acuerdo al capítulo 4 de la concentración, coordinación y recomendaciones del Comité Nacional de Productividad, en el artículo 14, el Comité, a través de la concentración, coordinación entre sus integrantes, emitirá recomendaciones en términos de esta ley, que deberán alcanzar los objetivos de la Política Nacional del Fomento Económico previstos en la misma. Las recomendaciones podrán dirigirse a: primero, dependencias y entidades; segundo, los órganos autónomos; tercero, gobiernos y entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y las comisiones estatales de productividad; cuarto, integrantes de los sectores social y privado. El incumplimiento de las acciones previstas en las matrices de compromiso se sancionará, según corresponda, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o con el retiro de los sectores privado o social de los instrumentos específicos de ejecución a que se refiere a la fracción 5 del artículo 8 de esta ley. De los transitorios, los más sobresalientes son los siguientes. Tercero, el Comité Nacional de Productividad seguirá funcionando conforme a lo dispuesto en el decreto, por lo que se establece el Comité Nacional de Productividad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo del 2013, en tanto no se reforme el mismo, salvo en que dicho instrumento se oponga a la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Las legislaciones de los integrantes del Comité Nacional de Productividad que se hayan realizado de conformidad con el decreto antes señalado se mantendrán en sus términos. Cuarto, dentro de un plazo de 70 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Comité Nacional de Productividad deberá, en su caso, hacer las adecuaciones correspondientes a sus lineamientos de operación a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Quinto, la Secretaría enviará al Congreso de la Unión el primero de los informes semestrales a los que hace referencia el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, a más tardar 60 días naturales después de haber concluido el primer semestre posterior a la entrada en vigor del presente decreto. La Secretaría contará con un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para cumplir con lo establecido en el artículo 18, párrafo primero, de la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Concluyendo que es claro que con una nueva ley no se resuelve el problema de productividad y competencia económica, solo el trabajo colaborativo de todos los sectores, público, privado, social y académico, fortalecerán y mejorarán la situación que hoy tenemos para beneficio de las mayorías.